Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo una nueva novela de ciencia ficción y en concreto El apagón de Connie Willis, Blackout en inglés, que es una novela de ciencia ficción por esta escritora estadounidense y la tercera parte en su saga de los historiadores de Oxford. Se trata en realidad de la mitad de un único libro, puesto que está pensado para leer conjuntamente con su segunda parte, Cese de alerta al clear, que por algún motivo tuvo que dividir los dos libros que salieron los dos publicados durante el 2010 y de hecho, o sea, imaginaos hasta qué punto no es una primera y una segunda parte, que los dos libros se presentaron conjuntamente a todos los premios y además ganaron muchísimos, entre ellos el Hugo, el Nebula y el Locus, y por eso están en mi lista de los mejores libros de ciencia ficción del mundo mundial que podéis encontrar aquí arriba. En España está siendo actualmente publicado por Nova B de Bolsillo, hay como dos ediciones, pero que coinciden en tener 624 páginas. Es una novela que, como las dos anteriores, aún perteneciendo a este universo de los historiadores de Oxford, se puede leer completamente de forma autónoma sin haber leído los otros dos. Lo que sí es imprescindible, como os he dicho, pues leer la segunda parte de CC de Alerta porque es un único libro y no me voy a cansar de repetirlo, porque cuando llegas al final de este, no es en plan que se quede en un cliffhanger, no, es que tiene que seguir en la siguiente página. Avisados estáis. Comprároslo a la vez si os lo queréis leer. Tengo que decir que, aún siendo independiente, hace muchas referencias tanto en El apagón como en Cesia de alerta, tanto al primer libro como al segundo libro, aunque son referencias que no, si no se han leído el libro, pues tampoco pasa nada si no los entiendes con toda su amplitud, porque se explica qué consecuencias tiene una cosa o la otra. O si no me preguntáis, que ya sabéis que contesto todos los mensajes. En cuanto a la narración, con este libro, con El apagón, Willis vuelve al registro del primer libro, al libro del día del juicio final, o sea, no hay esta vis cómica constante que había en Por no mencionar al perro, y es una ciencia ficción seria que tiene también sus elementos de humor negro en circunstancias y personajes en concreto, aunque quizás no tanto como en el primero, quizás estos dos son los que menos cosas de este tipo tienen, aunque por supuesto hay escenas absurdas porque forma parte de la forma de escribir de Willis, y este registro pues está marcado precisamente por la gravedad de los acontecimientos que están sucediendo, porque estos libros suceden durante la Segunda Guerra Mundial. De este modo, pues vuelve también a la narración en tercera persona subjetiva del primer libro, aunque en este caso pues hay muchísimos más personajes que tienen punto de vista y hay tres principales que son, por supuesto, historiadores de Oxford, viajeros en el tiempo, aunque todos están en sus asignaciones durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1939 y 1940, y en esta primera parte no hay mención de lo que sucede en el Oxford contemporáneo una vez los tres de ellos están ya en el tiempo pasado. Aunque en Cese de alerta, a partir de la página 151, sí empiezan a aparecer cosas. Aunque los personajes son tridimensionales, lo cierto es que Willis juega a no explicar muchísimas cosas, por eso no aparecen episodios del Oxford contemporáneo en este libro y en el segundo no aparecen hasta la página 150, y ello se nota especialmente en el personaje de Polly, que te dice explícitamente que te está escondiendo cosas, que no te explica, que tiene más información de la cuenta, que tú no sabes a lo que se refiere, y se hace un poco pesado porque como te lo ponen en cursiva, pues que es que yo sé esto, yo no sé qué, pues dime algo, ¿no? Porque es que me estás mareando y no me entero de nada. Antes de que se produzcan los viajes de los tres en el tiempo, aparece una vez más el único personaje que aparece en todos los libros, que es el profesor Dangworthy, porque aquí ya no tenemos al señor Finch, por desgracia, y Dangworthy sigue siendo el director del departamento de historia y el encargado de los viajes en el tiempo. Pero a cambio reaparece un personaje pues que a mí me cayó muy bien del primer libro, que es Colin, que allí tenía solamente 12 años y que se dedicaba a hacer de mensajero de un lado para otro, pero que aquí ya tiene 17 años y sigue obsesionado con convertirse en un historiador y en fugarse de clase para ir a Oxford y seguir investigando. En general tengo que decir que es un libro lento, que eso es lo que a mí se me hace pesado porque da demasiadas vueltas a los acontecimientos que van sucediendo, algo que también sucedía en el segundo pero que tenía más gracia, o sea, no sé por qué hay que dar tantas vueltas, creo que se podría ir más rápido, tanto en el primero como en el segundo, por lo menos en el segundo, las 200 páginas que me he leído quizás no están acentuado, pero sí que tiene una parte de ello. Y estás así todo el rato esperando pues a que suceda algo, a que te desvelen alguno de los misterios que te han ido dejando caer durante el libro sin que ello acabe de suceder, por lo que llegas al final del primer libro, que bueno, ya sí que se ha acelerado un poquito la acción, pero luego empiezas el segundo
y vuelve pues un poquito pues a derrapar para frenar, que supongo que luego sí que acelerará. Pero bueno, es interesante y no olvidemos los premios que ha ganado, pero que creo que no va a favor de la acción. Sin embargo, la ambientación de todo lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial creo que está muy bien hecha, que los acontecimientos históricos están muy bien relatados y sobre todo desde el punto de vista de personas contemporáneas que no son importantes, que sufrieron la guerra y ves los pequeños detalles de cómo sufrió realmente la población esos acontecimientos. Y en concreto vemos la evacuación de Dunkerque, los niños refugiados de Londres que se fueron a vivir a las afueras y los inicios del Blitz en Londres, no pudiendo evitar empatizar con estos contemporáneos que están sufriendo todo esto mientras lo están viviendo, porque claro, los historiadores saben lo que va a pasar, algo que te lo dicen una y otra vez y otra vez y otra vez en letra cursiva en plan, no se estreséis, sí, no pasa nada. Sí, evidentemente que a medida que van conociendo a la gente pues se sienten mal y esas cosas, pero es algo que creo que con la mitad de este tipo de referencias mejoraría muchísimo el ritmo del libro. Y de hecho, el título de Blackout, de El apagón, hace referencia a la normativa que hubo durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, de que en el momento que se iba la luz del día había que tapar todas las luces posibles y de hecho pues todas las casas tenían unas cortinas opacas, no se podían encender las farolas en la calle, los coches no podían circular con luz, no se tenía que poder ver ninguna luz desde el cielo para no dar información a los aviones alemanes, a los que llamaban los Jerrys, para poderse orientar a dónde estaban las zonas pobladas. Y esto, como os digo, duró prácticamente toda la guerra. Y finalmente, a diferencia de los otros dos libros, lo interesante de estos dos es que cada capítulo empieza situándote exactamente en el tiempo y el lugar que se está narrando, es decir, como mínimo el mes y el año y el lugar físico en el que está sucediendo. Y esto es importante porque hay varios saltos temporales, aunque es cierto que sigue teniendo una narración lineal en muchos aspectos, pero para que tú puedas tener claro qué es lo que está pasando, teniendo en cuenta que la escritora te está engañando. Así que si no hubiese esta ayuda adicional, realmente quizás sería un caos para poder entenderlo. Y ya entrando en el universo contexto, no voy a empezar a explicarlo desde cero, pero sí deciros las diferencias con respecto a los dos libros anteriores. Y es que dentro del mundo de los historiadores de Oxford nos encontramos en 2060, 3 años después del segundo libro, en el que se descubrió que se podían llevar cosas del pasado siempre que esas cosas en ese momento fuesen a ser destruidas. Y que esto en principio no alternaba la línea temporal y por eso mismo el espacio-tiempo permitía extraerlo. Asimismo, se aclara que hay dos formas de viajar al pasado, algo que era realmente confuso en el primero y el segundo libro. Por un lado, a tiempo normal, es decir, el tiempo transcurrido en el pasado es el mismo que transcurre en el presente entre la ida y la vuelta del historiador. Y básicamente este es el tipo de viaje que se usa en el primer libro. En cambio, hay un segundo tipo de viaje que es el tiempo flash, que se utilizaba pues de forma irregular entre este y el otro en el segundo libro, que consiste en que el tiempo transcurrido en el pasado no se traslada al presente, es decir, que el viajero vuelve unos pocos minutos después de haberse ido, por lo que mientras para él subjetivamente ha pasado este tiempo y por lo tanto ha envejecido, en el presente el tiempo objetivo no ha transcurrido. Asimismo, las consecuencias de las alteraciones en la línea temporal que se descubrieron al final del segundo libro, que se descubrió que venía de una paradoja, que venía del futuro, están teniendo algún tipo de consecuencia o eso teme el profesor Dungworthy, que no deja de viajar a Londres para reunirse con un teórico del espacio-tiempo, el profesor Ishikawa, que afirma que el viaje en el tiempo en general está destruyendo poco a poco el espacio-tiempo y que las salvaguardas de este espacio-tiempo a través de los deslizamientos tanto temporales como locales están en realidad retardando esta destrucción. En estos últimos años, a pesar de toda esta información, se han ido llevando a cabo cada vez más y más y más viajes, o sea, una cosa que parece la estación de un tren, pero a pesar de que se han ido detectando cada vez más deslizamientos locales y temporales, no se han ido frenando estos viajes, por lo que la historia está plagada de historiadores llevando a cabo sus asignaciones por todos lados, porque recordemos que no solamente hay esta máquina del tiempo en Oxford, sino que sabemos que hay en otros lugares. Así que, ¿cómo no van a destruir el mundo? Esta es mi hipótesis, ¿eh? No digo que es lo que aparezca en el libro, pero, o sea, hay un momento que en los acontecimientos históricos importantes solamente vas a tener historiadores allí.
Dunworthy no está disminuyendo la cantidad de viajes, pero sí que está siendo muy estricto con la seguridad de los historiadores y pone muchísimas condiciones para los viajes a la Segunda Guerra Mundial, porque es un periodo muy peligroso, para disminuir al máximo posible pues, las posibilidades de que alguno de sus historiadores sufra algún daño. Y de hecho, todos ellos, o sea, los 3 protagonistas, verán que no solamente llegan varios días después del día prefijado a sus asignaciones de la Segunda Guerra Mundial, algunos pues en un lugar que no toca, y verán que en algún momento u otro pues hay algo que no funciona bien, o bien que el punto de recogida pues no se abre para poder volver a su presente, que no suceden exactamente las cosas que ellos creen que deberían suceder, por lo que están temiendo que están cambiando los acontecimientos, y se van acumulando esta serie de cosas extrañas que no os estoy haciendo ningún spoiler porque sale aquí. Pero bueno, os lo digo sin daros ejemplos para que sepáis básicamente qué es lo que sucede, porque al fin y al cabo el primero va con el segundo libro, aunque haré reseña del siguiente, por supuesto. Y ya entrando dentro de la reseña, se inicia desde el punto de vista de Colin, que con 17 años pues llega a la Universidad de Oxford, habiendo hecho peñas de su escuela preparatoria, con algún tipo de idea en mente relacionada con la historiadora Polly Churchill, que es una de las protagonistas, de la que está enamorado y que ha tenido la idea brillante de lo que va a hacer es convencer a alguien para poder viajar en el tiempo, pasar varios años en el pasado para poder volver y tener la misma edad que Polly. Por eso está muy preocupado de que Polly haga todas sus asignaciones en tiempo real y no en tiempo flash. En un primer momento pues va a buscar a Dunworthy para convencerlo, pero dado que Finch ya no es su secretario, porque después del éxito que tuvo rescatando gatitos en el segundo libro, esto podría desarrollarlo más, pero si no se va a hacer un vídeo muy largo, Dunworthy le ha permitido convertirse en un historiador y tiene un nuevo secretario que, bueno, que no le llega ni a la suela del zapato porque Finch es irreemplazable. Y en su pequeña inquisición, mientras está yendo por Oxford, termina hablando con Badri, que es el técnico que empezó la epidemia en el primer libro, por lo que sabemos que está en buen estado de salud porque en el segundo libro no salió, y está otra vez encargado del control de la red temporal. Cuando finalmente encuentra a Dunworthy, nos encontramos con que tiene la cabeza en otra parte, porque como os he dicho, está preocupado por el tema de la línea temporal, y además sabemos también que está preparando algún tipo de viaje temporal porque va a guardarropa, que le tomen medidas, está mirando cosas, pero que está muy preocupado porque además no deja de pedir estadísticas sobre los deslizamientos y los diferentes viajes que se están llevando a cabo. Y sin dar explicaciones a nadie, en este inicio, Dunworthy cancela muchos de los viajes de los historiadores en el tiempo y además los que quedan los reorganiza y cambia el orden en el que tenían que ser sin dar explicaciones a nadie hasta el principio del segundo libro. Los historiadores que no saben lo que pasa se enfadan muchísimo y en estos momentos pues reina un poco el caos por toda la universidad. Después de este capítulo introductorio pues empiezan los capítulos introducidos por los diferentes personajes protagonistas que son Merope Ward, Polly Churchill y Michael Davis. La primera en aparecer es Merope Ward, que está llevando a cabo su primera asignación como historiadora en diciembre de 1939 en Warwickshire, una zona rural cerca de Londres, como criada irlandesa en la mansión de una aristócrata, Lady Caroline, y como su nombre es tan extraño, ha acogido el nombre de Eileen O'Reilly. Lady Caroline, para hacer su parte en la guerra, que no le suponga ningún esfuerzo a poder ser, tiene acogidos a más de 20 niños refugiados de Londres, pero evidentemente ella no hace nada, sino que lo que hace es meterle trabajo y trabajo a sus criados y que a ella no la molesten. Eileen se encuentra en esta mansión estudiando a los niños refugiados, completamente sobrepasada por 2 niños, Vinnie y Alf Hodgkin, que son 2 hermanos de Whitechapel, que son pues un caos porque se dedican a causar estragos allá por donde van y siempre tienen a alguien persiguiéndolos por haber hecho algo. Explica cómo cada 2 por 3 los padres de los niños en Londres pues reclaman que vuelvan porque no está pasando nada, luego los vuelven a mandar y se pasa el día esperando en la estación de trenes que no viene ningún tren, precisamente porque la mayor parte de las vías están ocupados por los trenes de las tropas de soldados. En un momento dado, Lady Caroline decide que todos sus criados deberán aprender a conducir por si tienen que conducir una ambulancia durante la guerra, momento en el que Eileen decide pues volver a Oxford para dar su parte y aprovechar allí para que le enseñen a conducir, pero cuando vuelve no puede reunirse con Dunworthy y además le reprograman la vuelta para al cabo de 30 horas o así, por lo que realmente no puede aprovechar para hacer todo lo que quería hacer y después de encontrarse
con Polly, que acaba de llegar de una asignación, se encuentra después a Michael Davis, que está preparando para salir y que se está quejando de por qué le han cambiado el orden de sus viajes, y le da la documentación para que pueda dar algunas clases y volver a 1939, donde aún le quedan 6 semanas. Sin embargo, durante este periodo no consigue volver en ningún momento a Oxford porque el punto de retorno no se abre, y cree que es porque los hermanos Hunt Binns la están espiando, porque dicen que si no la vigilan, pues se va a fugar con un soldado, como ha hecho ya otra criada. Y cuando finalmente se está acercando el final de estas 6 semanas, Alf cae enfermo de sarampión, una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa en ese momento, por lo que el médico del pueblo pone a la casa en cuarentena y dice que hasta 2 semanas después de la curación no podrán salir de allí. Y claro, Alf empieza a contagiar a todos los niños van cayendo enfermos, el Lynn tiene que acabar ocupándose prácticamente de todos los niños mientras está allí esperando, trabajando sin descanso, a que el equipo de rescate venga a buscarla, porque claro, van pasando los meses y los meses que ella no ha vuelto y tendría que haber vuelto, pero nadie aparece. Y dentro de los capítulos de Michael Davis, pues empiezan con tus capítulos en Oxford, como os he dicho, que se estaba preparando para viajar a Pearl Harbor y que ya le habían puesto un implante en el cerebro para darle un acento americano, pero sin ningún tipo de explicación es una de las víctimas de estos cambios de asignaciones, y le dicen que su primer viaje va a ser a Dover para observar el heroísmo individual en el rescate de Dunkerque, que es un punto de divergencia y por eso tiene que observarlo desde Dover. Pero esto tenía que ser al final de todos sus viajes americanos, una vez le hubiesen quitado el implante. Después de intentar hablar con Dunworthy sin éxito, pues se encuentra que tiene que llevar a cabo toda una investigación para Dunkerque en muy poco tiempo, que además luego se lo acortan, por lo que acaba viajando sin haberlo investigado todo y además teniendo que cambiar su tapadera, que no se ha preparado tampoco, dándole la identidad de un periodista de guerra de un periódico de Omaha que no existe. Después de buscar varios días un punto en el que poder entrar en el pasado, Mike viaja a mayo de 1940, pero en lugar de estar a 5 millas de Dover, está a 30 en un pueblo que se llama Saltram-on-Sea, y además ha llegado 2 o 3 días tarde, por lo que ya se está perdiendo la primera parte del desembarco. Y además no tiene ninguna forma de llegar a Dover a tiempo porque el transporte público solamente pasa 2 veces a la semana. Intenta buscar algún vehículo, pero solamente hay un par en el pueblo que no están funcionando en ese momento, y termina hablando con un anciano llamado el comandante, que tiene una embarcación, Lady Jane, pero que está en muy malas condiciones, motivo por el que la Comisión Naval ni siquiera se ha planteado requisarla para el rescate de Dunkerque. Tras ver esto, va en busca de uno de los vehículos que se encuentran en el pueblo, pero al no tener éxito, vuelve al barco para esperar al comandante y se queda dormido, y se despierta. Se encuentra con que el comandante, que es un señor de 80 años, y su sobrino nieto, que es un chico de 13, 14 años, han decidido ir a Dunkerque y que están ya a mitad de camino. Y claro, esto la aterroriza, no solamente porque es muy peligroso, porque un porcentaje muy elevado de las embarcaciones que fueron a rescatar soldados pues fueron hundidas y muchos de los tripulantes muertos, sino porque como historiador no puede ir a un punto de divergencia. Y ya la última parte, la de Polly Churchill, que es realmente la que tiene más capítulos y la que es más protagonista de los 3. Al inicio del libro, Polly vuelve de una asignación y solamente volver de la asignación ya es encontrada por Colin, que se ofrece a ayudarla en su investigación y preparación para su asignación como dependienta en un centro comercial de la calle de Oxford en medio de Londres durante el Blitz de 1940. Y debido a los cambios de las asignaciones, se encuentra con que la sección de guardarropa pues no tiene la ropa adecuada para una dependienta de esas características, especialmente una falda negra larga que se pide a todas. Asimismo, al poco de llegar, le dicen que tienen que avanzar varios días su viaje o bien esperar más de un mes hasta el siguiente agujero para poderla enviar al pasado, por lo que se encontrará que no tiene el tiempo suficiente para investigar, incluso con la ayuda de Colin, y se va sin tener una parte de la información muy importante al pasado, conociendo solamente el momento de los bombardeos durante los primeros meses del Blitz, los centros comerciales que en ningún momento fueron bombardeados, las estaciones de metro que nunca fueron bombardeadas y las calles que tampoco fueron bombardeadas, y algunos datos sobre las muertes que han habido. Cuando llega al pasado se encuentra con que ha tenido también un deslizamiento de 4 días y medio y que por lo tanto el Blitz ya ha empezado, y encima ya no es que no pueda observar el cambio que se da en la población cuando empiezan los bombardeos, sino que ha llegado en medio de uno de los bombardeos completamente de noche mientras están cayendo las bombas, por lo que cuando es encontrada por
por un guardia, es enviada al refugio más cercano, que es en el sótano de la iglesia de Saint George, en Notting Hill, donde, bueno, se encuentra con un grupo de personas que parece que la observan de una forma muy hostil y ella se siente realmente como una intrusa, pero se sorprende ante la tranquilidad de los contemporáneos dentro de lo que está sucediendo. Ya de allí saldrá en una habitación en una casa que no ha sido bombardeada, porque una de las mujeres que está allí tiene una casa en la que alquila habitaciones, aunque se ve que es la peor cocinera del mundo, y al día siguiente inicia su búsqueda de trabajo, algo que no resultará nada fácil, y la verdad es que desde el principio tiene la sensación de que no todo está pasando según los datos que ella tiene, es decir, que está habiendo discrepancias y ya empieza preocupada porque está pasando algo. Y bueno, asimismo tenemos dos ambientes más que no se desarrollan demasiado. Por un lado, Mary, que no soy yo, una historiadora que se ha enrolado a las Fanny, por lo que es una enfermera y conductora de ambulancias durante 1943 y 1944, cuando empiezan los ataques de los misiles B-1 y B-2 alemanes. Y por otro lado, Ernest, que es un soldado que está destinado en Kent en 1944 y que se dedica a hacer maniobras de distracción para evitar los ataques de estos cohetes, pero sobre todo para la preparación del desembarco de Normandía. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que dentro de esta sección los siguientes libros van a ser La mujer comestible de Margaret Atwood, Horror Store de Grady Hendrix, Cese de alerta de Connie Willis. Y en el ámbito de los cómics, el siguiente va a ser lo siguiente de Capitán América de Ed Brubaker, y el siguiente va a ser un cómic de Thor, El carnicero de los dioses, la primera parte del Thor guionizado por Jason Aaron. Nos vemos en el siguiente vídeo.